Es conveniente que lean, como les decía, que bajen, que descarguen, ya sea el celular o la PC, algunos la pueden imprimir si quieren, todas las teorías, y en especial de estos dos capítulos, que están bien hechas y realmente están muy didácticas. Bueno, vamos a comenzar con circunferencia. ¿Sí? Es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan a un punto fijo llamado centro. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro centro, que le vamos a poner nombre. ¿Sí? Vamos O. Entonces, todos estos puntos, juntos, el plano, que tienen la misma distancia con respecto al centro, ¿sí? Estoy tomando puntos al azar y estoy midiendo con respecto al centro y tiene que ser la misma medida. Entonces, la sucesión de todos esos puntos del plano que tienen la misma distancia a un punto llamado centro se llama circunferencia. ¿Sí? Bien. Para lo que es circunferencia de lo que es círculo. Círculo sería el contenido, o sea, el área abarcada por la circunferencia. ¿Sí? Circunferencia entonces es la línea, la sucesión de puntos es una línea de todos los puntos que equidistan al centro, es decir, que tienen igual distancia al centro. Y el área, el área que ocuparía, o sea, que encierra esa curva llamada circunferencia, el área es lo que se llama círculo. ¿Sí? Entonces, eh, entonces el círculo es el área encerrada en la circunferencia. Bien. Bueno, existen tres tipos de relaciones entre una recta y la circunferencia. Por ejemplo, esa recta, ¿cómo se llamaría esa recta? ¿Cómo es con respecto a la circunferencia externa, exterior? ¿Sí? Después, esa recta, esa recta corta la circunferencia en dos puntos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llamaría esa recta? Recta secante. Y existe otra recta, otra forma de relacionar una recta a una circunferencia y es aquella en donde corta en un solo punto. Esta es recta tangente. Bien, ese es el centro. Perfecto, entonces una recta secante, acá le pongamos corta a la circunferencia
dos puntos. La recta tangente corta a la circunferencia en un solo punto. ¿Sí? Bien. Y el hecho de que la corte en un solo punto eh, pone en evidencia una propiedad de acá. El hecho de que sea tangente es que en el punto de tangencia hay 90 grados con respecto a una recta que sale desde ese punto y el centro. Y ya vamos a ver cómo se llama. ¿Sí? O sea, siempre en el punto de tangencia de la recta con la circunferencia se puede construir una recta que vaya desde ese punto hacia el centro en forma perpendicular. Es una propiedad. La tangente es la recta, es recta tangente, ¿no es decir? Se dice tangente porque corta o toca a la circunferencia en un solo punto. Y hay una propiedad de toda recta tangente, es que desde el punto de tangencia, o sea, desde ese punto, ¿sí?, se puede trazar una recta que pase por el centro. Y esa recta es perpendicular. Recuerden que ese es el símbolo de perpendicularidad, o sea, 90 grados o un ángulo recto. Ahora vamos a ver los elementos de una circunferencia, ¿sí? Por ejemplo, una recta secante que pase por el centro centro donde estaba ahí. ¿Sí? Esa recta, ¿cómo es que se llama? Este segmento, produce un segmento, ¿sí? Tiene dos puntos de corte, se llama diámetro. ¿Sí? Y toda recta que pase por cualquier punto y que pase por el centro, cualquier punto de la circunferencia y pase por el centro, es un segmento que se llama radio. ¿Sí? Ese es el centro O. Este es el punto A de intersección de la recta con la circunferencia, el punto B, el segmento AB es el diámetro, ¿sí? A este le vamos a poner punto C. El segmento OC es, es el radio, ¿sí? Recordemos que el diámetro es una recta secante que pasa por el centro, ¿sí? Es el valor de ese segmento que se genera al intersectar esa recta corta en dos puntos, AB. Ese era el diámetro. Es decir, si tomo la medida esta, pongo una regla, mido, obtengo el diámetro, ¿sí? El diámetro que le llamo D. Sin embargo, el radio, ¿cómo obtengo el radio? La mitad, profe. Perfecto.
longitud de la circunferencia. ¿Sí? La longitud de la circunferencia es la sucesión de todos los puntos que pertenecen a la misma. Es el contorno de la circunferencia. ¿Sí? Entonces la fórmula de la longitud de circunferencia es 2pi por el radio. ¿Sí? Y sabemos que esto por esto, ¿qué es? Está acá. ¿Sí? Diámetro. El diámetro. Entonces también es pi por diámetro. Dependiendo, es pi por diámetro. Dependiendo de qué valor tenga, cuál de los dos usaré la fórmula de arriba o la fórmula de abajo. Esta recta secante en particular se llama cuerda. ¿Sí? Y eso que está en amarillo se llama arco. Ese. ¿Sí? Ese arco corresponde al siguiente ángulo. Lo vamos a llamar phi. Tiene subtendido ese arco. Esta parte es el radio y esta parte es el radio. El ángulo pi tiene ese arco S. Y recordemos que hay una relación. ¿Cuál es la relación? Esa. ¿Sí? Es que el arco de un ángulo era el radio por el ángulo. Y ese ángulo, ¿en qué tenía que estar? En radianes. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora otro elemento de la circunferencia. ¿Sí? Fíjense, este es el vértice, le vamos a llamar A. Acá le llamo B. ¿Sí? Y acá le llamo C. A esto le llamamos alfa. ¿Sí? Entonces, alfa, ángulo inscripto. Y existe otro ángulo fundamental en la circunferencia y es el ángulo central. El ángulo central sale desde el centro ¿sí? Desde el centro e intersecta con sus lados a la curva ABC, le llamamos D y E. Y a esta le llamemos beta. Beta entonces, ángulo central. Ángulo central. El ángulo inscripto
su vértice va a pertenecer a la circunferencia. El ángulo central, su vértice va a estar en el centro. ¿Sí? Bueno, entonces todo ángulo inscripto tiene un vértice que pertenece a la curva y los otros dos lados también, que forman de las intersecciones. ¿Sí? Y el ángulo central, la condición es que su vértice está en el centro. Y obviamente los otros dos lados tienen que coincidir con la curva. ¿Sí? O sea, la intersección de los lados con la curva. Entonces, dado un ángulo central, dibujemos un ángulo central. Ese es el punto A. Y a este le llamemos punto B. Y el centro. Ese ángulo interior le llamo o ángulo central. Ángulo central. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál es el arco de ese ángulo central? A ver, el arco lo vamos a pintar para que se note un poco. Fíjense, estoy produciendo un arco. Es el arco AB. ¿Sí? Ese es el arco AB. Perfecto. Bueno, saquemos el compás. Ese ángulo beta, que es un ángulo central, tiene ese arco. ¿Sí? Vamos a construir un ángulo inscripto, pero que tenga el mismo arco. Entonces, si tiene el mismo arco, va a salir de los mismos puntos A y B. Pero van siguiendo, ¿no? Inscripto. La relación es la siguiente. Beta, habíamos dicho que era el ángulo Central. central. ¿Sí? Es dos veces que el ángulo inscripto. Esa es la relación que hay. Entonces ya tenemos la relación entre ángulo central y ángulo inscripto. Y acá si queremos despejar el ángulo inscripto, va a ser el central sobre 2. Bien. Tiene que tener el mismo arco. Esa es la condición. Cuando digo ángulo me refiero a central e inscripto. ¿Sí? Bien. Dice, un polígono es una figura geométrica. ¿Sí? Vamos a usar un láser. Una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región de plano. Entonces tengo los segmentos, uno a continuación del otro, eso significa consecutivos, que encierran una región del plano. Los elementos, ¿cuáles serían? Vértices, ¿sí? Los vértices están formados por la intersección de dos segmentos consecutivos, ¿sí? Los lados propiamente, formados por cada segmento, las diagonales, que es el segmento que une dos vértices no consecutivos, ¿sí? Por ejemplo, tengo D y C, son consecutivos. D
y B no son consecutivos porque están en el medio C. Entonces la unión es una diagonal. Lo mismo, si yo trazara una recta desde A hasta C, tendría otra diagonal. Y si quisiera trazar desde E hasta B, tendría otra diagonal. ¿Sí? Y lo mismo desde A hasta D. ¿Sí? Esas son diagonales, es la unión de dos vértices no consecutivos. Bien, y acá está explicado. Otra cosa. Los ángulos interiores son los ángulos que se forman adentro del polígono. Y los exteriores es siempre proyectando un lado adyacente medido con respecto al otro ángulo. ¿Sí? Por ejemplo, el lado AB lo proyecto. ¿Sí? Entonces, el otro lado es el lado BC. Entonces, entre el lado BC y la proyección de AB me da ese ángulo según la cantidad de lados. ¿Sí? Según la igualdad de los lados. O sea, si tengo lados iguales, es lo que conocemos como triángulo, que después vamos a ver que este triángulo se llama equilátero. ¿Sí? Tiene los tres lados iguales. Pero acá se llama triángulo regular. Cuando los lados, por ejemplo, 4 lados, se llama cuadrilátero regular. 5 lados, pentágono regular. 6 lados iguales, hexágono regular. 8 lados iguales, octágono regular. Ahora, cuando alguno de los lados ya es distinto, ya toman la palabra irregular, pero no dejan de llamarse triángulo si tiene 3 lados, cuadrilátero si tiene 4, pentágono si tiene 5, hexágono 6, y así sucesivamente. ¿Sí? La palabra irregular los caracteriza porque uno de sus lados o más no son iguales al resto. ¿Sí? Eh, bueno, perímetro de una figura es la línea o conjunto de líneas que unen el contorno de una figura. ¿Sí? Si queremos saber cuánto mide el perímetro, debemos sumar las longitudes de esas líneas. Y acá las líneas de la figura, ¿cómo se llaman? Lados. ¿Sí? Entonces, si medimos y sumamos cada uno de los lados de cualquier figura, obtenemos su perímetro. Y el área es la superficie encerrada o limitada por ese perímetro. ¿Sí? Es lo que habíamos visto al principio entre circunferencia y círculo. Circunferencia es la línea, el contorno. Y yo lo puedo medir, calculo su perímetro, es su longitud, que es 2 pi por radio. Sin embargo, el área de la circunferencia es el conjunto del plano encerrado, o sea, toda la superficie encerrada en ese contorno que se llama circunferencia. ¿Y cómo es la fórmula de la superficie la superficie o el área de la circunferencia? Es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Eh, Vamos a ver triángulos. Entramos a triángulos. Y acá vamos a ver, mejor lo veamos así. ¿Sí? Logramos volar al triángulo a la regla. Ahí está. Tenemos entonces formado el triángulo ABC. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se los nombra? A, B, C. Y se pone a veces un triángulo arriba o se reemplaza la palabra triángulo por el dibujo de un triángulo ABC. ¿Sí? Eso es de acuerdo a cómo están acostumbrados. ¿Sí? Lo que tiene un triángulo es que como elementos tiene los vértices, ¿sí? Entonces, vamos a hacer más grande. A, B,
y C son vértices. ¿Sí? Obviamente, ese vértice tiene asociado un ángulo, que también se puede llamar igual, pero por lo general a los ángulos les ponemos letras griegas. Por ejemplo, alfa, al vértice B le ponemos beta al ángulo, y a C le pongamos gamma. Entonces, alfa, beta y gamma son ángulos interiores. Ángulos interiores. ¿Sí? Bien. El triángulo tiene lados, ¿no es así? Que es la intersección. ¿Por qué se llama triángulo? Pues tiene tres lados, ¿sí? Las intersecciones que se producen de dos lados entre sí, le producen los vértices del triángulo. Esos triángulos, los nombres de sus lados, coinciden con, digamos, es en nomenclatura, poner el nombre del lado con minúscula, es la letra coincide con el vértice opuesto. Si este es el vértice A, el lado opuesto es el lado A. ¿Sí? Si este es el vértice B, su lado opuesto es el lado B, y con mayúscula. ¿Ven? Y si este es el vértice C, su lado opuesto es el C. Las letras son con minúscula. Entonces tengo A, B y C, lados. Lados. ¿Sí? Este tipo de triángulo es un triángulo especial que se llama rectángulo. Enseguida vamos a ver las relaciones, los tipos de triángulo, pero aprovechando que tenemos acá construido un triángulo rectángulo, vamos a ver lo que se llama el teorema de Pitágoras. Estos lados ABC, por tratarse de un triángulo rectángulo, A se llama hipotenusa. ¿Sí? B y C, catetos. Entonces un triángulo rectángulo, ¿dónde está el ángulo recto? Ahí. ¿Sí? Bueno, tenemos el lado que se llama hipotenusa, y B y C se llaman catetos. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Esto servirá para resolver problemas con triángulos rectángulos. De ahí, por ejemplo, podré despejar C, el lado C, pasa B restando, B al cuadrado, entonces me queda A al cuadrado menos B al cuadrado y raíz. O podré despejar B usando la misma forma, raíz cuadrado simple de la hipotenusa primero al cuadrado menos el cateto al cuadrado. ¿Sí? O podría directamente despejar la hipotenusa. Es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. ¿Sí? Esos son los usos del teorema de Pitágoras y solamente se usa en triángulos rectángulos. Solamente en triángulos
rectángulo. Bien. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Sobre eh, los elementos y de paso, como justo hemos hecho un triángulo rectángulo, he aprovechado para enseñar el teorema de Pitágoras. Esto tiene también otros ángulos, ¿sí? Ven, por ejemplo, tengo este triángulo que no es rectángulo, ¿sí? Eh, este ángulo, tengo ángulos interiores, 68, 56 y 56. Y esos son ángulos interiores. La propiedad es que la suma de los ángulos interiores tiene que dar 180 grados. Es una propiedad, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a agrandar la teoría. Fíjense, alfa, beta y gamma son ángulos interiores. Alfa, beta y gamma, ¿sí? La suma, ¿cuánto da? 180 grados. Y los ángulos exteriores se forman de la siguiente manera. Si estoy considerando este ángulo interior, ¿sí? Proyecto, tienen que ser adyacentes al interior, ¿sí? Entonces proyecto el lado que no va a ser adyacente, o sea, un lado en común, ¿sí? Y entonces se genera eh, este ángulo. Ese ángulo se conoce como exterior. Si tengo este y proyecto este segmento, voy a tener este ángulo exterior. Si tengo este ángulo y proyecto este segmento, voy a tener este ángulo. La cuestión es que entre un ángulo interior y un ángulo exterior, ¿cuánto suman? 180 grados. Eso significa y que además son adyacentes, ¿sí? Por ser adyacentes, suman 180 grados, ¿sí? Entonces, hay una propiedad de los ángulos exteriores, es que si sumo los tres ángulos exteriores de un triángulo, obtengo el doble que lo anterior, ¿sí? 360 grados. Bien. Vamos ahora a la clasificación de los triángulos. Según sus lados, si tengo los tres lados iguales, se llama equilátero. Si tengo dos lados iguales o congruentes y uno distinto, se llama isósceles. Y si tengo los tres lados distintos, se llama escaleno, ¿sí? Eso en cuanto a la clasificación de triángulos según sus lados, ¿sí? Según sus ángulos, ¿cómo sería la clasificación? Eh, si tienen tres ángulos agudos, acutángulo, ¿sí? Tres ángulos agudos. Recuerden que ángulos agudos eran menor de un recto, ¿sí? Acutángulo. Si tiene un ángulo 90, un ángulo recto, se llama rectángulo. Y si tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90 grados, se llama obtusángulo, ¿sí? Bien. Este es para el teorema de Pitágoras que ya vimos, ¿sí? Cuando el triángulo es rectángulo, el lado mayor de ese triángulo se llama hipotenusa, los otros se llaman catetos. El teorema de Pitágoras es el cuadrado de la hipotenusa, es la suma del cuadrado de los catetos. Y acá nos vamos a detener un rato. Vamos a ver las propiedades del triángulo. Eh, por ejemplo, vamos a hacer un triángulo cualquiera.
tienen lados A, B, C, vértices, ¿sí? Los lados van a ser B, A y C, como lados, ¿sí? Bien, la altura. Las alturas se miden con respecto a cada segmento de un triángulo. Como un triángulo tiene tres lados, tres segmentos por lados, va a tener tres tipos de altura, ¿sí? Entonces, ¿cómo se miden las alturas? Las alturas se miden, por ejemplo, si yo quisiera saber la altura correspondiente al lado AC, tengo el lado AC. La altura va a ser el segmento que pasa por el vértice opuesto a ese lado, pero en forma perpendicular a la base, ¿sí? Entonces, tratemos de hacer una línea perpendicular a la base. ¿Qué era perpendicular a la base? Con un ángulo de 90 grados, ¿sí? O sea, ahí hay 90 grados, entonces le llamemos H1. Vamos a poner en otro lado para que no estorbe. H1 es la altura correspondiente al segmento al lado AC, ¿sí? Ahora vamos a trazar por ejemplo, desde acá, en forma perpendicular al lado BC. Bueno, supongamos que está a 90 grados ahí. Entonces, a esta la vamos a llamar H2. H2 es la altura correspondiente al lado, ¿qué lado? BC. BC. Y así hacemos con el otro segmento, es decir, que todo triángulo va a tener tres alturas, tres medianas, tres mediatrices, tres bisectrices, ¿sí? Que son los elementos que tenemos que ver. Solo quería hacerles, digamos, notar el tema de cómo se construyen las alturas. Este, siempre es el segmento que pasa por por el vértice opuesto al lado y en forma perpendicular al mismo, ¿sí? Se produce la intersección de las tres alturas de un triángulo. Es una gran propiedad eso, ¿sí? Es una propiedad. Se intersectan, le llamemos O. Entonces, bueno, a esta le vamos a llamar H3. H3 es la altura correspondiente al lado BC, AB, ¿sí? Cada lado del triángulo va a tener su correspondiente altura. Y la altura es la medida del segmento que pasa por el vértice opuesto a ese lado y en forma perpendicular. Y una propiedad es que las tres alturas de un triángulo se intersectan en un punto que se llama ortocentro. Ese es el nombre.
Bueno, la mediana es, yo tengo que tomar cada segmento, ¿sí? La mitad, el punto medio. Y desde ahí trazo una recta, un segmento, hacia el vértice opuesto a ese lado. Pero siempre partiendo del punto medio del lado que se considera como base, ¿sí? En este caso. Por ejemplo, el segmento BC, el lado BC del triángulo, va a tener ese punto medio y va a tener esa mediana. Lo mismo el lado AB. El lado AB va a tener esa mediana. O sea, la mediana es la recta que pasa por el punto medio de un lado e intersecta o pasa por el vértice opuesto, ¿sí? Entonces son medidas de segmento, altura mediana. Dice, la propiedad de las medianas se intersectan en un punto llamado baricentro o centroide, cuya distancia a cada vértice es igual a 2/3 de la longitud de cada mediana correspondiente. O sea, la intersección de estas tres rectas medianas se ocurre en un punto llamado baricentro. La medida entre ese baricentro y con respecto a la mediana correspondiente es 2/3 del valor total de la mediana. ¿Cuánto mide ahí? 15. La mitad es 7,5, entonces marquemos el 7,5. A ver, hagamos una marquita, ¿sí? 12. Perfecto, le hagamos una marquita. 6. ¿Listo? Y acá, bueno, 2,75 y hagamos una marquita. Más, ahí. Bueno, vamos esto. Saquemos la regla. Bien. Entonces ahora ya tengo los puntos medios de cada lado, ¿sí? Entonces voy a trazar las medianas. Las medianas salen desde el punto medio al vértice opuesto. ¿Qué ocurre ahí? Se intersectan las tres medianas, ¿sí? Y la medida desde el punto al vértice B, supongamos que este sea A, C, ¿sí? Las medianas A, B, C, D, E y F, ¿sí? Las medianas son AF, EC y DB, ¿sí? Se intersectan en el punto O y la medida desde el vértice, desde el punto de intersección al vértice, representa los 2/3 de lo que vale la mediana. La mediana es de B, por ejemplo. Entonces le llamemos a distancia 1. La distancia 1 es la distancia que va desde el baricentro a uno de los vértices. Es 2/3 del valor total de la mediana. Y así también le llamemos esta distancia de 2. ¿Sí? La distancia de 2 será 2/3 de lo que vale esa mediana, AF.
Y D3 también 2/3 de lo que vale CF. Nos queda la mediatriz. La mediatriz es una recta. A diferencia de las dos anteriores eran segmentos. ¿Entienden la diferencia entre recta y segmento? El segmento tiene un principio y un fin. La recta no, es infinita. La recta pasará por distintos puntos, pero es infinita. En el caso de la mediatriz, es la recta perpendicular al lado, o sea, también hay que tener en cuenta un lado, o sea, cada lado del triángulo va a tener su propia mediatriz. Entonces, si estoy considerando el lado AC, vamos a dibujar más grande esto. Si estoy considerando el lado AC, su punto medio es el punto P1, ¿sí? Y de ahí trazamos una recta perpendicular. Y esa recta, R1, se llama mediatriz. Lo mismo para el lado PC. Buscamos el punto medio y trazamos una recta perpendicular y esa recta se llama mediatriz, correspondiente al lado BC. Si tengo el lado AB, el punto medio es P3, trazo una recta perpendicular y esa recta se llama mediatriz del lado AB. ¿Sí? Dice, la propiedad de las mediatrices de un triángulo se intersecta en un punto llamado circuncentro, que equidista a sus vértices. Bueno, vamos nombre a los vértices. A ver, contemos 1, 2, 3. Bueno, usemos la regla que es más rápido. El punto medio sería, ¿quién saca? 21,5, 11,25. A ver. Ahora, ¿qué hacemos? Medimos al otro lado. Es a ojo, estamos haciéndolo, así que ahora hagamos el otro. Bueno, ahora tracemos las perpendiculares a cada uno de esos. Fíjense que he trazado rectas perpendiculares a cada uno de los lados y se intersectan en un punto O. Ese punto O se llama circuncentro, que quiere decir que equidista a cada uno de sus eh, vértices, lo que dice acá. ¿Sí? Las mediatrices de un triángulo intersectan en un punto llamado circuncentro que equidista de sus vértices. ¿Qué quiere decir? Que desde el centro, desde ese circuncentro a cada vértice es la misma distancia. Entonces, si hago punta de compás en el circuncentro y la otra punta en el vértice, voy a obtener una circunferencia que lo contiene al triángulo, ¿sí? Y por último, vamos a ver la bisectriz. La bisectriz es un segmento que divide a cada ángulo interior en dos ángulos congruentes.
Cuando hablamos de ángulos, no hablamos de igualdad de ángulos, sino de congruencia de ángulos. Básicamente es lo mismo, pero así es la nomenclatura, ¿sí? Decimos dos ángulos son congruentes, significa que tienen el mismo valor. Entonces, por ejemplo, tengo el vértice A, eh, voy a trazar un segmento que me divide al ángulo A en dos ángulos congruentes, alfa y beta. ¿Sí? Entonces el segmento que se produce al trazar esa recta y intersectar con el lado opuesto, segmento AP, es lo que se conoce como bisectriz del ángulo A. Vamos al ángulo C, lo dividimos en dos ángulos congruentes, trazamos un segmento donde se intersecta con el lado opuesto, genera el punto P2. El segmento CP2 o P2C es la bisectriz que corresponde a ese ángulo. Y lo mismo para el ángulo B. Cuando hablábamos de ángulos, ¿se acuerdan que la bisectriz en un ángulo era la recta que dividía a un ángulo en dos ángulos congruentes? Acá en un triángulo es un segmento, o sea, no es una recta. Y la propiedad que se intersectan también en un llamado incentro. ¿Sí? La intersección de estas tres bisectrices me va a producir un centro, y si hago punta de compás en ese centro y mido la distancia a cada uno de los lados, que es la misma, equidista a uno de sus lados, obtengo un círculo, pero adentro de la circunferencia. ¿Sí? Un círculo inscripto en el triángulo, adentro del triángulo. En el caso anterior obteníamos una circunferencia que contenía al triángulo, en el caso de la mediatriz. La bisectriz bisecta, o sea, corta al ángulo en dos ángulos congruentes, pero como no es ángulo, es triángulo, entonces es un segmento. Si estuviésemos hablando de ángulo, sí es recta. Es la recta que divide en dos partes iguales a cada ángulo. ¿Sí? Esa sería la recta bisectriz. Pero acá, en triángulos, el segmento que sale de un vértice e intersecta al lado opuesto, ¿sí? Dividiendo en dos ángulos congruentes dicho ángulo, o sea, alfa, alfa, si antes se llamaba beta. ¿Sí? AD del ángulo de A, que está como vértice. ¿Sí? Más o menos, a ver que quede dividido en dos ángulos iguales, congruentes. Ese ángulo y ese ángulo. E, entonces, S bisectriz C o vértice C. ¿Sí? Y la otra sale del vértice correspondiente, es el vértice B, dividiendo en dos ángulos iguales y nuevamente se produce la intersección de dichas bisectrices. ¿Sí? Entonces en este caso F
BF bisectriz del ángulo B. O se llama incentro. Significa de que va a ser el centro de una circunferencia que está contenida dentro del triángulo. Fíjense que si achico más el radio y tomo la medida desde el centro hasta el lado correspondiente en forma perpendicular, obviamente así se toman las medidas, se obtiene ese círculo dentro, haciendo tangencia en cada uno de los lados. Entonces, bien, dice, si el minutero de un reloj mide 7 centímetros, ¿cuánto tiempo deberá pasar para que el minutero recorra 30 centímetros? Bien. Vamos a dibujar. Dibujemos el minutero. Y ese lo vamos a llamar R. Lo que va a recorrer el minutero es eh, y ese movimiento en rojo es lo que va a hacer la punta del minutero, ¿no es cierto? Va a describir ese arco. Y sabemos que, por ejemplo, ¿qué ángulo hay acá? 30 grados, ¿sí? ¿Y qué tiempo hay? Para 90 grados, ¿qué es cuánto? ¿Qué tiempo hay? ¿Están de acuerdo? Dice, ¿cuánto tiempo deberá pasar para que el minutero recorra 30 centímetros? Hemos tomado, digamos, la ubicación, puede ser cualquier ubicación, hemos tomado la vertical como punto de partida, ¿sí? Y sobre 2 radianes, ¿qué tiempo transcurrido? Demora 15 minutos. Porque desde acá tenés las 12, supongamos, el número 12, ¿sí? Ahí tenés 12 y 5, cuando el minutero está ahí. 12 y 10, y acá 15. Entonces, si sabemos que pi sobre 2, que ya vamos a ver cuánto equivale en arco ese pi sobre 2, porque va a depender de quién, del radio también, ¿sí? Le corresponde 15 minutos para 30 centímetros X. Esa es la relación que voy a usar. O sea, en pi sobre 2 yo sé de que si un ángulo si el minutero desplaza pi sobre 2 o 90 grados, ¿qué tiempo transcurre? El minutero, 15 minutos, ¿sí? Porque sabemos que entre las 12 y las 12 y cuarto que está acá hay 15 minutos. Entonces ahora quiero saber qué arco va a tener ese ángulo, ¿sí? Recordemos Sería que centímetro por radián, ¿verdad? tal cual, por radián por centímetro, es lo Sería mismo. 7 por... Pi sobre 2, no, 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 no. Sí, 7 centímetros. Entonces, antes de andar haciendo la división, 3,5 pi, pongo pi sobre 2 en centímetros, equivalen a cuánto, a qué tiempo. A ver si han entendido. ¿Qué tiempo va?
Esto es 15. Y ya queda la regla de 3. ¿Sí? X. Entonces, ¿qué hice? Primero, digamos, usé lo que conozco del reloj. El reloj, yo sé que en 90 grados, ¿qué tiempo tarda el minutero en recorrer 90 grados? Tarda esto, 15 minutos. Entonces ahora esos 90 grados, que son pi sobre 2 radianes, le saco el arco, usando la relación entre arco y ángulo, ¿sí? Y radio, es esta. Entonces yo sé de que 15 minutos va a recorrer un arco de 7 pi sobre 2. Entonces 7 pi sobre 2 centímetros lo hace en 15 minutos. 30 centímetros X. Y bueno, y acá es ya cálculo, ¿sí? El dato que me entrega el reloj de pared, el reloj de aguja, es que cuando se desplaza el minutero 90 grados o su equivalente en radianes, que es pi sobre 2, transcurre 15 minutos. Entonces, con eso, con ese pi sobre 2 y ese radio, yo puedo saber este arco, el arco que corresponde a los 15 minutos, que es lo que hice. Entonces, 7 pi sobre 2 centímetros de arco que corresponden a pi sobre 2 para este tipo de reloj que tiene 7 centímetros de aguja, tiene ese arco, ¿no es así? En 15 minutos. 30 centímetros de la misma aguja, ¿cuánto va a recorrer? ¿Qué tiempo va a recorrer? X. Entonces ahí, fíjense que se cancelan los centímetros, obviamente me tiene que dar en minutos. Puedo poner 900 arriba, porque este 2 pasa a multiplicar el 15 y 30 por 30, 3 por 39 y 2 ceros, 900, y abajo 7 pi. Todo eso. A ver, ¿quién divide 900 dividido en esto? 900 dividido en 7 y dividido nuevamente en pi. Pongamos 3,14. Igual, 40, ¿eh? Como les había dicho. Más o menos ahí, o sea, 40, casi 41 minutos. Eso es lo que demoró en, en recorrer 30 centímetros. ¿Y eso cómo se lo visualizaría? Eh, Nuevamente vamos al compás. Bueno, eso cuando lo he puesto en el centro. Pero fíjense, todo ese recorrido son 30 centímetros y equivalen a qué tiempo. Hemos sacado recién que el tiempo este era 40,9 minutos. La longitud de la rueda de la bicicleta, ¿cuál es? 2 pi por radio, ¿sí? El radio de la bicicleta, ¿cuánto es? Según el problema. 20 centímetros. 20 centímetros. ¿Sí? 4, 0 y centímetros. ¿Están de acuerdo? Multipliqué el 2 con el 20 y lo dejé a pi, en función de pi, ¿sí? Para tener un valor exacto y no aproximado, ¿sí? Ahora el tema es cómo la muevo. Bueno, vamos a hacer la línea que va a ser las veces de eh, tierra, suelo. Este es el punto de apoyo que le llamo A. Cuando esto gira
esto gira así, gira sin deslizar, porque esa es la idea, que no haya deslizamiento, sino, ¿por qué? Por el contacto entre la rueda y el piso. Entonces, gira así y llega a una determinada distancia y vuelve a aparecer acá, vuelve a hacer contacto el punto A. Y vuelve a girar esto y vuelve a aparecer el punto A. Y así sucesivamente. Y hasta que llega el último. Casualidad. Bueno. Entonces acá de nuevo aparece el punto A y acá. ¿Sí? Entonces dice, las ruedas de la bicicleta tienen 20 centímetros de radio. Con ese dato saco la longitud de la circunferencia de la rueda. ¿Sí? Si un punto sobre una de ellas toca 50 veces el suelo durante el avance en línea recta, ¿qué distancia recorrió ese punto de la bicicleta? Entonces dice que el punto A hace contacto 50 veces. Entre dos puntos de contacto tengo una longitud. Entonces podría decir que la distancia recorrida va a ser menos 1. La cantidad de veces que toca, la cantidad de veces que son 50 veces menos 1, ¿sí? Por la longitud de la circunferencia. Recordemos que entre A y A, entre A y A, ¿qué hay? Hay una longitud, ¿sí? Fíjense entonces que si tengo dos puntos, este punto, a ver, lo voy a poner con este punto y este punto, tengo una, o sea, cada dos puntos de contacto, cada dos veces que el mismo punto hace contacto, recorre una sola longitud. Entonces, cada 3, 2, cada 4, 3, cada 5, 4. Entonces el contador mío tiene que ser la cantidad total menos 1 por la longitud. O sea, la medida entre cada punto de contacto, que es toda la longitud de la circunferencia de la rueda. ¿Entendieron? Sí, profe. 9 por 40 por pi centímetros. Hacemos la multiplicación esta. Eso es lo que recorrió al hacer impacto, al hacer este contacto, el mismo punto de la rueda 50 veces. Entonces, vuelvo a explicar. Entonces, por eso le tengo que restar el primero. ¿Sí? Entonces me da 49 longitudes y sería el producto este. ¿Sí? Bueno, pasemos al otro. Veamos. La hormiga entonces hace 6 grados en ¿qué tiempo? 1 minuto. Y eso es lo que conocemos. ¿Cuántos centímetros habrá recorrido en 40 segundos? 1 minuto. La hormiga recorre 6 grados, que tendremos que hallar su equivalente en radial, ¿sí? Y esto en segundos. 1 minuto, ¿cuántos segundos son? 60, ¿no es cierto? 60 segundos. 60 segundos, a la vez la voy a hacer más chica para que no parezca un 5. O sea, la hormiga usa 60 segundos para desplazarse 6 grados, para cubrir un ángulo de 6 grados. Y ya veremos si lo pasamos a radial, ¿sí? Dice, sí, lo tenemos que pasar porque me están pidiendo arco. Dice, ¿cuántos centímetros
habrá recorrido en 40 segundos. Entonces, en 40 segundos, ¿qué ángulo recorrerá? X. Saco 40 segundos por 6 grados sobre 60 segundos. 24 sobre 6, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Qué me da? Grados. Pero no me están pidiendo grados, me están pidiendo arco. ¿Por qué sé que me están pidiendo arco? Porque me están pidiendo en centímetros. Cuando un ángulo te lo piden en centímetros, te están pidiendo el arco de ese ángulo. El arco que subtiende ese ángulo. Pero primero tengo que pasarlo a radianes, porque la fórmula usa radianes, ¿no es cierto? Tengo que usar el ángulo en radianes. Entonces, 180 grados, también todo es regla de 3 acá. 180 grados, en radianes, ¿cuántos son? Pi. ¿Sí? Pi. 4 grados, X. Igual. Entonces, 4 grados por pi sobre 180. Y seguimos simplificando, 2, 90 y después 45, ¿sí? Entonces, esto me da un pi arriba y 45 abajo. Esto en radianes, obviamente, ¿sí? Bien. Una vez que ya tengo, digamos, estos 4 grados hechos radianes, ¿sí? Ahora voy a sacar el arco. El arco era el ángulo en radianes por, eh, ¿cuántos centímetros? De 1 metro, ¿sí? Me dice 1 pi sobre 45. Ya me va a quedar porque ese 1 está en que usemos centímetros, como decías vos, 1 metro son 100, ¿no es cierto? 100 por 3,14 dividido en 45, igual. Me da 6,97, periódico en 7, 6,97 ya centímetros. ¿Por qué? Porque a esto le hemos puesto como 100 centímetros. ¿Sí? 1 metro son 100 centímetros. ¿Cómo lo vamos a llamar al ángulo inscripto? Theta. ¿Sí? Theta, primero indiquemos qué es theta. Ángulo inscripto. ¿Cuánto vale theta? Dice el ángulo inscripto. 3 alfa más 40 grados. ¿Sí? O sea, me da en función de alfa el theta. Y dice, y el ángulo central correspondiente, ¿qué significa ángulo central correspondiente? Que entre este ángulo inscripto y el ángulo central van a tener el mismo arco. Y entonces ahí se va a cumplir la propiedad, ¿sí? A ver, le voy a llamar al ángulo
central beta. Me dice que el ángulo central mide 10 veces alfa. ¿Sí? Nosotros sabemos que la relación, porque me dicen que uno es el inscripto del otro, el central es el inscripto del otro, o al revés, es decir, que están compartiendo el mismo arco, eso dice el enunciado. Yo sé de que el central es 2 veces el inscripto. ¿Están de acuerdo? Central, inscripto. Ahora reemplazo. ¿Cuánto vale el central? 10 alfa. 10 veces alfa. ¿Y cuánto va por 2? Igual a 2 por... ¿Cuánto vale el inscripto? 3 alfa más 40 grados. Acá voy a realizar el producto, propiedad distributiva. Tengo 6 alfa más 80 grados. Y acá tengo 10 alfa. Junto las alfa en el primer miembro. 10 alfa menos 6 alfa igual a 80 grados. Y 10 menos 6 es 4 alfa igual a 80. Alfa es 80 sobre 4 y eso es 20. Estamos hablando de grados. ¿Sí? Bien. Triángulo isósceles. ¿Qué opinan? ¿Cómo es el triángulo isósceles? Más o menos salió, ¿no? Le pongamos nombre. A. Dice, un triángulo isósceles, uno de los lados congruentes mide 5 centímetros. ¿Cuáles son los lados congruentes? Este y este. ¿Sí? Entonces, AB mide 5 centímetros. Si el otro lado mide 8, hace... ¿Cuánto mide la altura? La altura, para como lo hemos construido ahí, es un segmento que pasa por el vértice opuesto al lado. ¿Cuál es el lado que vamos a considerar? La base AC. Y sale en forma perpendicular. ¿Sí? Obviamente, ¿qué se forma? Se forman dos triángulos iguales. Tendrían que ser iguales, ¿no? Porque es un isósceles. Dos triángulos rectángulos. Me genera un punto de intersección que le vamos a llamar D a ese punto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la característica de esta construcción? Que AD, segmento AD, es igual al segmento DC. ¿Sí? Bien, tengo dos triángulos rectángulos. Me están pidiendo H, altura. H es el segmento BD, segmento BD. ¿Sí? Triángulos rectángulos
se puede aplicar Pitágoras. Pitágoras, ¿sí? Entonces, expresemos Pitágoras en función de sus segmentos. A ver cómo quedaría. El segmento AB, que sería una hipotenusa al cuadrado, es igual a el segmento AD al cuadrado más el segmento DB al cuadrado, ¿sí? ¿Sabemos cuánto vale el segmento AD? Sí, porque de acá yo puedo saber de que el segmento AD, al dividirse en 2, es AC sobre 2, ¿sí? Eso por la simetría del triángulo, que es isósceles. Entonces reemplazamos acá 8 centímetros dividido en 2 me da de 4 centímetros. Ese es AD. Ya conozco AB, vale esto. Entonces despejo, ¿cuál es la incógnita que tengo que despejar? H, DB. que lo tengo como DB o BD, ¿sí? Esto también puede ser escrito como DB, ¿sí? Segmento, porque lo que vale es el valor, ¿sí? No desde dónde hasta dónde, sino el valor. Entonces despejemos de acá. Cuando se despejaba, recuerden, un cateto, eh, quedaba la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa está como AB cuadrado y se restaba el otro cateto al cuadrado, AD, pero AD sí, es este valor al cuadrado, y no nos olvidemos que esto es una raíz ahí. Em, Ahí. Entonces reemplacemos db segmento es igual a AB vale 5 centímetros, lo elevo al cuadrado, restar al cuadrado, menos AD vale 4 centímetros, lo elevo al cuadrado, y eso me da 25 menos 16, 9, y la raíz es, ¿cuánto? 3. Esto está en centímetros. Entonces, la altura es 3 centímetros. H es 3 centímetros. ¿Entendieron? Sí, profe. Triángulo, rectángulo. Rapidito nomás. Ahí está. Tenemos, le pongamos nombre a los vértices. Dice, la hipotenusa vale 2x más 11 raíz. Y tengo un cateto que vale x más 1 y este otro x más 2. Por cuestión de lógica, ¿no es cierto? El más largo será más 2 y el otro, el más corto, más 1. Y la hipotenusa siempre tiene que ser mayor que los catetos, ¿no? Eso es les aviso, por ahí les pueden dar tres lados de un triángulo rectángulo y usted tiene que ubicar criteriosamente eh, el valor de la hipotenusa, ¿sí? Que tiene que ser el mayor número. Dice, ¿qué vamos a aplicar si hay 90 grados?
Pitágoras. 2x más 11 cuadrado es igual a x más 1 cuadrado más x más 2 cuadrado. ¿Sí? Acá se va a cancelar así. ¿Y qué me va a quedar? 2x más 11. Y acá tengo que resolver los cuadrados de cada binomio. ¿Sí? X cuadrado más 2x más 1, el primer binomio, y el segundo binomio sería, como hay un signo más acá, no hay problema de poner paréntesis, entonces pongo x cuadrado más 4x más 4. Y paso todo al primer. ¿Por qué voy a pasar al segundo miembro? Porque veo que tengo positivos los x al cuadrado. Entonces, siempre para tener el a, o sea, voy a llegar a una ecuación de segundo grado. ¿No es así? Voy a tener que aplicar la fórmula de Ascari y resolverla. ¿Sí? Entonces tengo 2x cuadrados, porque tengo una y una. ¿Sí? Más 6x, ¿sí? Más 4, no, 5, 1 más 4, y ahora paso esto restando, menos 2x y menos 11. 2x cuadrado más 4 y 6. Dice menos b, entonces pongo menos 4 más menos raíz b al cuadrado, o sea 16 menos 4 por a que vale 2 y por c que vale menos 6 sobre 2 por a que vale 4. Esto me va a dar una solución y otra solución. ¿Sí? La primera va a ser menos 4 más, fíjense que dentro de la raíz tengo menos por menos acá, se va a hacer más. 48 más 16, a ver, 64, ¿sí? Entonces, la raíz de 64, ¿cuánto es? 8, ¿sí? Sobre 4. Voy a borrar un poco esto. Y tengo 1, porque voy a tener menos 4 más 8 es 4 sobre 4 es 1. Y menos 4 menos 8 sobre 4. Esto me da menos 3. Menos 12 sobre 4 es menos 3. Es posible, a ver, cuando yo voy a ver si voy a reemplazar acá el menos 3 más 1 me va a dar menos 2. ¿Puedo tener un lado negativo si estoy hablando de longitud? No. ¿Sí? Entonces esta no se la tiene en cuenta, ¿sí? Por tratarse de longitudes. De longitudes, ¿sí? Pero ojo, que a veces me puede dar un valor negativo, pero cuando yo lo reemplazo acá me da positivo y en ese caso sí lo tengo que tener en cuenta. Pero en este caso no, porque fíjense, si reemplazo menos 3 más 2 es menos 1 y acá menos 3 más 2 más 1 es menos 2.
no puedo tener lados como longitudes negativas, ¿sí? Reemplazar, acá voy a tener, reemplazo 1 más 1, perdón, 1 más 1 es 2, ¿sí? Entonces este lado vale 2. Y acá tengo 1 más 2 es 3. Este lado vale 3. Y acá tengo 2 por 1 más 11. ¿Cuánto me da eso? Raíz de 13. 3. Y lo dejo así, no me pongo a sacar la raíz, ¿sí? Porque es un irracional. Y bueno, ahí está la solución. Uno vale 2, el otro vale 3 y el otro vale raíz de 13. Bueno, ya una vez que tengo los lados, el perímetro del triángulo es la suma de los lados, ¿sí? AB más el perímetro de cualquier figura geométrica es la suma de sus lados, BC más AC. Entonces tengo 2 más raíz de 13 más 3. Y en ese caso, ¿qué hago? Sumo los números que puedo sumar, como sea 2 y 3. 5 más raíz de 13 y lo dejo todo expresado así. ¿En qué? Bueno, en la unidad que esté midiendo, ¿sí? Porque no me dice en qué unidad está. Ese es el perímetro del triángulo. Y el área del triángulo es la base por la altura. La altura de ¿cuál es la altura? AB, ¿no es cierto? AB sobre 2. Esa es la fórmula de la superficie del triángulo, ¿sí? ¿Cuánto vale la base AC? 3. La altura, 2 sobre 2. Y esto es igual a 3. Esto es unidades de área y esto unidades de longitud, ¿sí? O sea, el perímetro es longitud, el área es longitud al cuadrado, ¿sí? Y ahí estaría resuelto el problema.